Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Huehuetenango, Guatemala, para conocer una obra del arquitecto Manríquez. Arquitecto, muy buen día. Muy buenos días, colega. Es un placer y un honor estar por acá en Huehuetenango para conocer una de sus obras. Por favor, platíquenos un poquito de dónde estamos, las dimensiones del terreno, la orientación solar. Sí, estamos aquí en la parte, podríamos decir, el área más comercial del área de Huehuetenango, un sector en crecimiento. Aprovecho la oportunidad para decir que tristemente Huehuetenango no cuenta con un plan, un POT, ¿verdad? Un plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, aquí en este terreno, un terreno que era con tres dueños, se subdividió en tres. Y el propietario de esta casa, cuando platicamos, él me preguntó qué se podía hacer. Y la idea central que él tenía era que no quería, aunque la orientación es hacia el poniente, él no quería tener ventanas en la fachada. A mí me pareció una idea muy bonita. Después me platicó de la distribución, de los espacios, y también fue otra muy buena idea, que eso me invitó a mí a descerebrarnos un poco, porque el concepto de uso de arquitecto aquí en Huehuetenango cuesta hacer proyectos como este, ¿verdad? Hay mucha tradición todavía, y entonces pues esa idea fue bastante buena para mí y ya nos permitió sacar un poco más de lo que realmente quisiera uno en todo momento como arquitecto. Entonces, una de las ideas fue esa, la otra fue buscar la mayor luz del lado sur, aunque la nota triste del terreno es de que tenemos un frente de 23 metros, pero ese frente se divide en dos. Entonces, el terreno de donde estamos construyendo tiene 11,50 de frente y tiene 23,50 metros de fondo. Y en el dos terrenos aledaños son de las hermanas del propietario. Ahorita que estamos, la casa se luce pues por el diseño y todo. Entonces esperemos que no construya mucho tiempo para poder apreciarla a su plenitud, ¿verdad? Excelente, excelente. Vamos a conocerla. Entonces tenemos fachada este. Fachada este, Sí, sí. ¿verdad? Aquí no sé, son las 10:30 de la mañana, 10, más o menos 10, 11. 11 menos 10. Y ya tenemos el sol, ¿verdad? Ya, Impactándonos de frente en la fachada. diferente. Entonces aquí el propietario le solicitó el hacer esta arquitectura más privada, más cerrada. Exacto, exacto. Eso, como dices, no es fácil, ¿verdad? No, y de las circunstancias de violencia y situaciones que se viven aquí en Guatemala, pues, y originalmente no queríamos este muro que da a la calle. Sin embargo, por esa misma situación es de que se decidió y ya se hizo un muro de cerramiento también, que en otras palabras, pues también le da privacidad. Si vemos la fachada hacia el norte, diríamos, el nororiente, básicamente, las ventanas son pequeñas, que básicamente son para la iluminación de sanitarios. No, que la casa también se incluyó una oficina para el licenciado, para atender algunos casos cuando sea necesario aquí, ¿verdad? Eso es parte de. Excelente. Genera una especie de búnker, ¿verdad? Pareciera, sí. Sí. Pero ya cuando lo vean al ingresar, ya se darán cuenta. Ya la idea va a cambiar, Dios mediante. Excelente. Muy bien, muy bien. Ingresamos, bueno, tenías la facilidad de contar con dos calles, ¿verdad? El terreno es una esquina. Exacto. Entonces, exacto. se separan el ingreso vehicular del peatonal. Exacto. Y la municipalidad, que en estos casos ya generalmente en todas las esquinas, lo que nosotros le llamamos ochavos, ya exige ese chaflán. Este cruce aquí, ¿verdad? Que ya lo exige la municipalidad, ya es una norma instituida que cualquier terreno que tenga calle en 2 o 3 lados tiene que tener estas, aquí les conocemos popularmente como ochavos, ¿verdad? Ochavos.
Y les piden cierta medida de lo chavo. Exacto, 1,10 m mínimo a 1,50 m. Ah, ok. Interesante, fíjense cómo dialogan ahí, ¿verdad? Y la banqueta ustedes la hacen. Nosotros la hicimos, sí. Ok, ok, ok. Aquí la municipalidad generalmente también nos exige de 80 centímetros a 1,10 m. 1,10 m. Excelente. Muy bien, pues vamos a entrar. Aquí el clima en Huehuetenango es fresco, ¿verdad? Bastante. Ajá. Estamos a una altitud de 1902 metros sobre el nivel del Es mar. bastante, es O bastante. sea, es un clima bastante agradable. Nos ayuda mucho también el macizo de la Sierra de los Cuchumatanes. Ujú. Siempre en la época de, digamos, noviembre, diciembre, enero, sí tenemos frío. Lamentablemente, el descuido que hemos tenido con la casa común ha trastornado ya bastante nuestro clima, la verdad. Pero sí mantenemos un clima y sopla bastante el viento. Sí, se siente fresco. Un clima agradable, sí. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, prepárense. Entramos y nos recibe este muro. Platícanos un poco y también de la textura, ¿verdad? Porque me llama mucho la atención la textura del aplanado. Sí, la textura, aquí le conocemos como palo viejo. Ok. Es la textura y el muro básicamente era para cumplir con los requisitos del cliente, pues, ¿verdad? Evitar que se viera algo desde fuera. Ajá. Y por eso es de que tanto la puerta para la oficina como la puerta principal de ingreso no tienen visión desde afuera. Ujú. En el diseño original también esta parte estaba cubierta. Sin embargo, mi cliente dispuso que mejor no, que quedara abierta. Ok. Y le da otro sentido también Sí, sí, totalmente. Entonces, palo viejo es el enjarre. así se le llama. Aquí, Qué interesante. Y tiene este juego, ¿verdad? Del muro con el sesgado también. Sí. Y aquí todo lo que es repellos y todo, decidimos hacer un repello rústico, así, no muy trabajado, así a lo bravo podríamos llamarle. Interesante. Y aquí empezamos a ver algo del sistema constructivo, ¿verdad? De la casa. Exacto. Ya la losa acero, los voladizos con la misma losa acero. Los ventanales son de aluminio anodizado negro. Y vuelves a jugar con otro elemento ahí, ¿verdad? Exacto. Porque el terreno llega justo hasta aquí, Cabal, ¿verdad? exacto. Aquí es Aquí donde estamos parados Aquí. es el límite. aquí en los límites. Aquí, de aquí, y dirección Justo de ese muro. Que lo que trata es de proyectar las vistas hacia adentro. hacia adentro. Igual allá hay un muro en el cual pusimos un muro llorón. Un muro llorón. Un muro llorón para proteger un poquito proteger un poco también a veces el exceso sobre todo de calor que en esta época es bastante fuerte, entonces, Ah, claro, porque es sur, ¿verdad? sí, es sur. Entonces, debido a que ahí está ubicado el comedor y el área, ahí fue y por eso las ventanas en esta parte, al área social, a la sala, son un poco más, no son tan amplias, ¿verdad? Ok. Buenísimo. Muy bien, pues vamos a entrar. Si nos lo permiten. Y aquí ya van empezando a crecer los pinos, que Ya. también van a ayudar Ya. mucho a Es generar esa sombra, ¿verdad? Ciprés italiano. Ciprés italiano, buenísimo. Ujú. Ya vamos conociendo un poco de los materiales, de los árboles, la vegetación. Y aquí se genera un patio, ¿verdad? El pozo que se ve aquí es el que provee el agua a la propiedad. ¿En serio? A través del pozo se abastece, tenemos el abastecimiento de agua, que es uno de los problemas aquí en nuestro Huehuetenango. No tenemos línea de agua. Hay de todo, pero es muy difícil. Es difícil. Hay sectores en que llega el agua municipal cada 3 días, Ok. otros que pasan una semana, y hay otros sectores, por ejemplo, donde yo vivo, no es municipal, sino es un proyecto que realizamos con la comunidad. Tenemos agua las 24 horas del día. Porque lo hicieron ustedes privado. En lo privado, sí. Ya. Ese es el tema, jóvenes. ¿Y drenaje hay? Drenaje, sí, eso sí está conectado al drenaje municipal.
Pero sí tuvimos que hacer una ampliación del drenaje para poder evacuar como debe ser las aguas acá. Ok, muy bien. Vamos entrando. Yo digo, Una sustracción nos genera un poco de Sí. sombra. es la entrada principal. ¿Qué tipo de madera es la puerta? Este es palo blanco, Ah, es el famoso palo el blanco. famoso palo blanco. Esta es una madera de Solo ¿verdad? se le agregó el barniz y de ahí que le dio ese tono. Nada más. Excelente. Ya, Y esta madera la es hemos madera visto, tratada. la hemos visto muy blanca también de repente, ¿no? Le dan Ajá, como es algún que- tipo de color. Ajá, sí. Ingresamos y empezamos a ver un contraste bien interesante, ¿verdad? De lo que estábamos viendo afuera. Esta arquitectura con las cubiertas de la lámina de la losacero, aparentes. De la oficina. Ah, Es la oficina. que tiene acceso por fuera. También tiene Queda de buen tamaño, ¿verdad? ¿Cómo cuánto mide la oficina? Como un 350 3 por 350. ¿no? Perfecto. 350 por. Sus ventanas altas, ¿verdad? Para la Ahí- privacidad. Allá tenemos el sistema hidroneumático. A ver, platícanos, es la primera vez que veo este sistema. Sí. Este es un sistema nuevo. No tiene, trabaja directamente desde el pozo. No necesita tanque para captación ni de presión, sino que directamente del pozo. Se mide la presión y todo para poderle ubicar y no arruinar la tubería. Es silencioso, no hace. Por eso fue que lo pusimos aquí también por seguridad y protección, para no estar al exterior, Ujú. que era parte de la recomendación. Entonces, pues, lo dispusimos poner aquí para mayor comodidad en cuanto al manejo y el control. Muy bien. La oficina esta se usa muy poco. Ok. Es un dormitorio para visitas. Ahí quedamos todos. Sí. Ah, ok. Es un dormitorio para visitas. ¿Por qué pareciera que está tan inmediato? Porque originalmente la intención era, por tema de recursos económicos, empezar solo con el primer nivel. Ok. Pero ya cuando empezó, Dijo. la cooperativa también se portó muy generosa y entonces ya amplió el crédito, entonces ya pudimos trabajar. Y es que es lo mejor, ¿verdad? Tratar Así es que de construir lo más posible en la sí, primera. este sí es el. Ya el baño completo. Las cubiertas son del mismo palo blanco. No, estas. También es teca. Esta es teca. Este es teca. Teca es otra. Bueno, que para- tiene mucha avena. Ajá. Ese es el atractivo. Es una madera que tiene mucha avena y es una avena de diferentes colores. Se puede ver blanco y la variante, ¿verdad? Que es. Excelente. Y esta regadera, ¿qué marca será? Parece un Total Shower. es- Está muy bien. Y sigue con el mismo diseño, ¿verdad? De las Sí. ventanas altas. sí, Aquí sí tienen calentador de agua. sí. Porque hemos visto que se utiliza mucho aquí en El- la regadera eléctrica, sí, el ¿verdad? calentador lo tenemos afuera. Ok. Sí, aquí hay el recurso es mucho de la escalera, ¿verdad? La regadera eléctrica. Interesante. Los aplanados del interior, ¿cómo los hacen? Con Con yeso. No, se le echa un poquito de yeso a la mezcla, pero normalmente ya aquí ya producen mezclas que Ah, ok. ya vienen preparadas, es solo de agregarles agua, nosotros le agregamos un poco de yeso y a pesar de que ya es prefabricado, siempre le dimos por lo menos unas 12 horas nosotros aquí le llamamos para podrir, para que haga liga y poder manejarlo un poco mejor. Ah, perfecto. Esto empieza la magia, ¿no? Cómo Sí. se generan estas dos Aquí dobles ya alturas. empezamos con las dobles alturas, sí, que Ujú. era la impresión de lo que nosotros le llamamos la pregnancia. Viene uno con una sensación y aquí te cambia ya la Pregnancia le llaman. pregnancia, sí. O Interesante. sea, pregnancia es que yo vengo y cuando de repente cambio, miro aquí, siempre siento el impacto, digamos, del cambio de ambiente, tanto en ancho, en espacio horizontal como en el espacio vertical, ¿verdad? Esto está buenísimo.
y se llena de luz la casa y de contrastes, ¿verdad? Sí, Este rosa que lo vimos en el exterior. exacto. Mantuvimos esa fotoserie puesta de acuerdo a ver qué color. Pero yo le explicaba al propietario que él quería un azul oscuro. Pero yo le decía, no, mejor pensemos en algo que rompa totalmente el esquema, pues es el... De acuerdo, ¿no? Y le da mucha energía, ¿verdad? Exacto, esa era mi intención. Y luego se genera este jardín que literal es un jardín. Es un jardín ¿Verdad? interior, aprovechando la doble altura también y la ventilación, no ventilación, sino la iluminación que es cenital acá arriba. ¿Verdad? Ah, claro, acá arriba todo. Tenemos un juego de domos. Y platícanos un poco de la estructura de la cubierta. ¿Cómo está elaborada la cubierta? La cubierta básicamente está elaborada a base, primero, aquí como estamos viendo, el muro en blanco es lo que nosotros conocemos como un jinete que está terminado de acuerdo a la pendiente que va a tener la cubierta. En general, de todas las vigas, todas han sido de 2x6, tubo de metal separado acá a 60 centímetros por dos razones. Una, para no tener que poner unas tijeras muy gruesas, muy fuertes que dieran la sensación de mucha pesadez en el cielo. Y segundo, por el tipo de machiembre que se colocó. Este machiembre ya viene preparado, es solo el dibujo interno, entonces son planchas de 1,20 por 2,40. Ah, Entonces, ok. O sea, es toda la hoja. es toda la hoja. Entonces, el hecho también de lo que queríamos entre lo liviano de la estructura, nos ayudó el tema del machiembre, porque para evitar que por el mismo peso propio se nos pudiera pandear, entonces colocamos tijeras acá a 60 centímetros. Cada 60. Y ya sobre el machiembre va una capa asfáltica para protegernos del tema humedad. Y sobre la capa asfáltica va también una capa de 2,5 pulgadas de fibra de vidrio que nos ayuda en el tema del confort, tanto evitando el sonido de la lámina como también el paso de calor o el paso de extremo de frío. Ayuda para el confort interno de la casa. Y la cubierta, pues es una cubierta de las tradicionales, pues ¿cómo se llama? Es una lámina alucín, es una lámina troquelada, similar a la que podemos apreciar aquí en el cielo falso, diría yo, donde está la losa acero, que es sobre la que se apoya el concreto. Pues. Interesante. Esto está súper agradable, ¿no? El espacio cómo se vuelve muy amplio, ¿no? Como muy transparente, en Eso. contraste con lo que veíamos afuera, ¿no? Una Sí. pieza muy monolítica. Sí, Aquí es completamente la amplitud. sí, es como digo, es el cambio es lo que llamamos pregnancia, la primera impresión, lo que es la impregna, y después al entrar al ambiente y los ambientes va cambiando totalmente el concepto, no solo el concepto, sino el sentimiento de quien está moviéndose dentro de la casa, pues, ¿verdad? Muy modernas las lámparas, esta también es de teca, ¿verdad? Entonces, Muy bonita la madera de teca. sí, aquí se aprecia perfectamente el amoblado un poco retro. Ahí sí tuvimos una seria discusión, No, pero está bastante bien. pero va bien. Sí. Sí, creo que le va súper bien. Ujú. El piso es un formato 40-40. Sí, Sí, ¿verdad? es Es un cerámico. 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 Entonces, aquí en el espacio interior, ¿cuánto dijimos que mide? Ya libres. Libre la casa de lo construido, tenemos 8,50 de frente, digamos, Ajá. por 14 metros de fondo, Ok. que no parece, ¿verdad? No, se siente muy amplio. Ujú. Por ejemplo, esa columna, o sea, está más o menos a los 3,20, ¿verdad? Un poquito, 3 metros. Ahora, con relación al muro, Al muro, para allá, sí, Ajá. y ya para acá son 4,50. 4,50. 5 metros, perdón. Esta cocina. Sí, sí. Y aquí es otra madera. ¿Esta es madera natural o es melamina?
Este también es pino blanco. Pino blanco. Sí. Y era lo que te... Es el más tradicional. Eso está muy Esto lo hace el fabricante, a él le encargamos eso. La cubierta es de cuarzo, ¿verdad? Sí, eran 4 tipos, de ahí elegimos, o sea, eligió Con unos cristales que también... para dar la impresión de... Como galaxias, ¿verdad? Sí. Fíjense cómo se Sí, es mueve. muy elegante Sí, quedó muy bien el juego de la madera clara con las cubiertas negras. Y juegan con la cubierta también, ¿verdad? También. Con la Es parte del juego, sí. Claro. Y que de una u otra forma siempre, a pesar del... Es elegante, pero elegante sobrio. Sí, sí, Hay sobriedad, ¿verdad? No... Y es que básicamente vemos 2 materiales, ¿verdad? Entonces, eso lo vuelve todavía más elegante, ¿no? Esa sencillez. Sí. Fíjense, tenemos la torre caliente, un área de trabajo. Esta barra, ¿cuánto medirá? De doble, 1.40. 1.40. Aquí, más. Perfecto. Y en el otro sentido, De acá para allá, como 2.20. Por ahí, sí, casi el equivalente a una plancha de las que están colocadas. Ah, de acuerdo. Ah, está excelente. Y aquí pues tenemos esta vista al jardín, las escaleras. Platícanos de la escalera. ¿Cómo está? La escalera las queríamos hacer un poco más emboladizo, pero al final de los análisis y todo, ya un poco el tema de inversión se nos complicaba y ya lo pensamos después. Entonces ya se decidió que se hiciera y que se cambió también la dirección original que se tenía en la planificación. Pero la escalera es estructura simple y llana de metal y las huellas son también de madera Del pino blanco, ciprés. de ciprés. Ciprés. Es que el ciprés es muy duradero y es bastante resistente a la abrasión. Ok. Y ahora se compró un barniz especial de Sherwin-Williams para hacer la propaganda. Excelente. Y tiene 4 manos que ayuda también para para protegerlo y evitar la abrasión. Solo que ya venía como de pedazos, por eso las contrahuellas se viera como que estuvieran pegadas, ¿verdad? Sí, como un macho hembra. Sí, pues, ajá. Estas son compradas, ya a la medida y todo, ya son prefabricadas como reciclaje, podríamos decir. Incluso se ven los empalmes ahí, ¿verdad? Sí, era lo que veía. Ujú, Ese es el macho hembra. ujú. Ah, está muy bien. Y entonces tenemos todavía como 2 metros de jardín, ¿verdad? Detrás de esos ventanales, que son parte del terreno. Sí, pero sí, 2 metros que son parte del terreno. Ahí donde está este muro de ciclopio de piedra, que es poco, y en esta parte detrás de este muro en blanco es donde está la lavadora, la secadora, Ah, ok. también Este es el área de lavado. ya el área de servicio. Aquí se puede ver. Ok. Este es el calentador de agua. Interesante. La lavadora y la secadora no han venido. Todavía no. Están pendientes Ah, fíjense, esto está bueno. Esto me recuerda a las pilas de las casas de las de las tradicionales, Sí. ¿verdad? Es lo que cambia todo, porque ya esta pila pues ya es plástica, Ujú. tristemente, ¿verdad? Pero es la necesidad. Pero ya he visto que por ahí se ven que las venden hechas, ¿verdad? Ya. Con marmolina, concreto. Hay también de concreto, sí, Ajá. sí. Sí, ya pasé por una calle Sí, que se sí, veía. se ven ahí la Ajá, venta de... que las fabrican. ya, sí. Entonces, todo esto que está de este lado es otro terreno. Aquí es terreno de las hermanas, sí. Ok. Y ellos van a tener acceso por la calle. Por allá. Este terreno por acá y el otro paralelo al ingreso de este. De acuerdo. Y esta fachada se convierte en poniente. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Poniente, sí. La caída del sol acá. Ajá. Sí. Por eso también juegan, me imagino, con estos volados. Exacto. Sobre todo en el tema de cocina y esto, para proteger también de la incidencia del sol. Ajá. Fíjense los canalones que hacen para las bajadas de agua, Sí. ¿verdad?
sea, la losa trae esos canales, ¿verdad? Sí. Y luego baja. Sí, este es un poco, ya diríamos, casi una improvisación. Queríamos dejar que el agua cayera, pero ya por diferente, entonces ya mejor se decidió poner la canal y ya agregarle a último momento. Y también fue que, conste que todo fue a raíz de que mejor decidimos hacer un balcón acá. Ok. ¿Verdad? Antes no estaba el balcón. No, originalmente no iba en la planificación. En la planeada, pero al mes cuando empezamos a levantar, entonces ya se decidió poner. De acuerdo. Pero ayuda muchísimo. Sí, exactamente, no era para bien, pues no había ningún inconveniente, ¿verdad? Media vez el presupuesto aguante, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Y el Es- terreno subía un poco por lo que veo, ¿verdad? Sí, No era completamente plano. no era tan plano. Lo que pasa es que este terreno estuvo descuidado por mucho tiempo. Sí. Entonces, aquí no dijeron, como digo, no pido permiso, pero tampoco me dicen que no. Entonces, había demasiada basura, demasiado ripio. Ya. Entonces, hubo que hacer un trabajo fuerte. Y de hecho, pues el propietario aprovechó y de una vez arregló todos los terrenos Para que le quedara para ya que le quedara ya todo bien. más limpio. Sí. De ahí por eso se ve esto, que esto es corte, ¿verdad? Aquí tuvimos que hacer Unos retiros, ¿verdad? De material. de material. Buenísimo. Cómo cambia el ambiente, ¿verdad? La Sí. luz es diametralmente distinta entre el exterior y el interior. Aquí el haber dejado las cubiertas negras, la lámina negra, te suaviza la luz, ¿verdad? Porque afuera hay una luz muy brillante Sí. que aquí te El relaja la concepto vista. era parte de lo que estábamos trabajando. Yo incluso le discutía un poco al propietario, pero entonces al final se decidió que también las paredes fueran en blanco, para darle más pureza. ¿Tú las querías hacer de qué color? No, él Negras. las quería grises. Ah, las quería grises. Sí. No, creo que estuvo bien así. Pues Sí, es que se oscurecería demasiado. sí, sí, por eso. No, este contraste entre la cubierta negra. Para algo estamos, dijo. Sí, para algo estamos, exactamente. Ah, fíjense qué interesante, esto no lo había visto. Se hace una sustracción allá, ¿verdad? Un poquito en contraste con lo que pasa del otro de lado. lo que ¿verdad? pasa. Sí. Es una puerta más pequeña, allá se expande. Y en este puente no hay losa, ¿verdad? No, Solamente es solo el puente con su madera. con su madera. Es el paso del área del dormitorio principal que pasa al área donde va a estar la sala. Allá un dormitorio y hay un baño. La sala familiar, que esa se puede subdividir con tabla y eso y pues, se puede hacer otra habitación. Excelente. Bueno, pues vamos, si se puede. Sí, se puede todavía.